Vamos a hablar del respeto, que es un tema con el que muchos padres actualmente tienen que batallar por la falta de respeto de sus hijos, y lo vamos a hacer en distintos momentos. Primeramente vamos a hablar un poquito sobre aquellas cosas que incentivan o conllevan a que los chicos o los hijos sean irrespetuosos, y en un segundo momento vamos a dar ejemplos y a dar pautas de cómo podríamos ayudar a que los hijos sean respetuosos. La mayoría de padres que tienen niños pequeños o en la adolescencia vienen de padres que tuvieron un estilo parental autoritario. ¿Qué quiere decir autoritario? Que gobernaban a un estilo militar, donde el papá daba las órdenes y el hijo simplemente se limitaba a obedecer esas órdenes sin tener derecho a rebatir, a discutir, a dar argumentos o a contradecir de cualquier forma. Estos padres, siendo criados bajo este estilo de crianza, tienen miedo a replicarlo, ya que se dan cuenta que les afectó muchísimo, que les impidió desarrollarse como ellos esperaban. Pero tampoco saben cómo guiar a estos hijos sin utilizar ese método autoritario, y caen muchas veces en un estilo de crianza demasiado laxo, en donde al hijo se le permite hacer cualquier cosa. Ejemplo claro que vemos en los adolescentes al consumir alcohol. No digo que en la antigüedad los adolescentes no lo hacían, porque sí, siempre lo han hecho, sino que lo hacían con recursos propios. Ellos mismos conseguían su dinero o conseguían quien les proveyera el alcohol. Hoy vemos que los adolescentes, cuando consumen alcohol, en la mayoría de los casos lo están haciendo con dinero proporcionado por sus padres. Padres que los aman mucho y que estos adolescentes o niños lo saben, pero que también saben que son incapaces de dar un no como respuesta. Entonces toman esta ventaja, se aprovechan de que sus padres no pueden dar un no y empiezan a actuar de una manera inadecuada. Un ejemplo claro es cuando hay una fiesta donde el ambiente no es bueno para el joven y el papá no es capaz de decir no por miedo a que su hijo se enoje, haya discusiones, haya enfrentamiento con el hijo, y mucho más miedo tiene si en esta fiesta van a asistir a otros jóvenes que ya previamente sus padres les dieron permiso. La cultura de consumo en la infancia. ¿En qué consiste la cultura de consumo? En que un chico o un hijo ve a sus padres simplemente como proveedores. Entonces él asimila que el papá está para comprar los alimentos, para pagar los estudios, para pagar por diversión, por actividades, por todo esto, pero que él no tiene ninguna responsabilidad ni en su familia ni en su comunidad. Entonces, cuando el hijo ha desarrollado esta cultura de consumo y se le dice, por ejemplo, que tiene que organizar el jardín, que tiene que podarlo, él va a dar respuestas como: es que ese jardín no es mío. O cuando se le manda que lave todos los platos de la cena, él va a dar respuestas como: yo solo utilizo un plato porque tengo que lavar todos los platos. Entonces tenemos que estar muy atentos cuando nuestro hijo está desarrollando esa cultura del consumo. Por otro lado, tenemos la cultura terapéutica de familia. ¿En qué consiste? Son los padres que tienen miedo de herir a sus hijos, que creen que los hijos son de cristal, que si les llega en algún momento a levantar la voz, a llamar la atención, a decirles que no, el hijo va a sufrir emocional y mentalmente. Entonces, si bien es cierto que nosotros tenemos que cuidar de las emociones de nuestros hijos y también debemos enseñarles a ellos a manejarlas, no debemos tratarlos a ellos como si fueran completamente delicados, que pudieran fracturarse de alguna forma o que pudieran sufrir de algún mal emocional simplemente porque nosotros le decimos que no o porque les llamamos la atención. Entonces debemos tener en cuenta eso. No está mal que le llamemos a nuestros hijos la atención. Entonces, ¿cómo le enseñamos el respeto a un adolescente? Para verlo más claro, vamos a ver primero un ejemplo y después voy a dar algunas pautas que nos van a ayudar a saber qué debemos hacer. Tenemos el caso de Aarón. Aarón es un adolescente de pronto de 13, 14 años que se disgusta con su mamá porque ella está hablando mucho tiempo por teléfono y le dice algo así como: mamá, ¿con quién tanto estabas hablando por teléfono? Habría varias maneras que pudiéramos responder a esta pregunta que está haciendo este adolescente. La primera puede ser que la mamá le da una explicación
la que dice que estaba en una llamada muy importante con Mateo, que necesitaba su ayuda. ¿Qué pasa con ese tipo de respuesta? Estamos poniendo al hijo en una posición superior en donde a él a quien le tenemos que dar una explicación, cosa que no está de ningún modo correcta. El segundo escenario sería responderle de una manera un poco disgustado, diciéndole que estábamos en algo importante, que él tenía que esperar, que cómo iba a adivinar que él también necesitaba el teléfono, lo cual nos pone en una posición de iguales, como si fuera una discusión entre hermanos. Por último, o en tercer lugar, tendríamos a una mamá que responde un poco más irritada y le dice que a él no le interesa con quién está hablando, que él utiliza mucho el teléfono y que vaya mejor a su habitación a estudiar. ¿Qué pasa con esa tercera respuesta? ¿Qué haríamos en ese escenario autoritario que utilizaron algunos padres en la antigüedad, en donde simplemente se limitaba a dar la orden y que el otro obedeciera? Una cuarta opción, que tal vez sea la más apropiada para enseñar a nuestros hijos respeto, es simplemente darle la orden de que no nos hable en ese tono. Algo como, no me debes hablar en ese tono, recuerda que soy tu madre y ya puedes utilizar el teléfono porque ya terminé. Aquí estamos demostrando que no tenemos por qué dar explicación, manteniéndonos en un lugar superior. No estamos siendo groseros y le estamos diciendo al niño que él sí lo está haciendo, porque está levantando la voz y hablando en un tono inapropiado. Primero, respete a su hijo. Dejen que sus hijos expresen sus opiniones, gustos, valores, siempre y cuando esto lo hagan con respeto. Segundo, esperen respeto. El respeto debe ser una expectativa en su familia, porque sin él la mayoría de los asuntos se van a complicar. Usa el término respeto, falta de respeto, cortés, grosero, para que todos dentro del hogar desarrollen un lenguaje común de respeto. Tercero, explique la nueva política sobre el respeto. Puede ser que anteriormente se les haya permitido salirse con la suya faltando el respeto a los demás y muchas veces estos niños no se dan cuenta de que están siendo irrespetuosos. Hay que reunirse con ellos en un momento tranquilo para explicarles esta nueva política. Cuarto, sintoniza tus oídos con el sonido del respeto y la falta de respeto. A veces los padres no reconocen el sonido de la falta de respeto de un hijo porque pueden estar enfocándose demasiado en el contenido de lo que se dice, como interrupciones, acusaciones o insultos, y no escuchan el tono de voz de los niños. Elevar la voz no es necesariamente una señal de falta de respeto, pero las palabras y el tono ofensivo, intrusivo, sarcástico y mezquino sí lo son. Quinto, corta el comportamiento irrespetuoso de raíz. Responde de inmediato diciendo bruscamente, eso fue una falta de respeto, o eso es una falta de respeto. Usa un tono de voz especial en respuestas a la falta de respeto que comunica a tu hijo. Por ejemplo, estás en territorio peligroso, retrocede de inmediato. Séptimo, usa tiempo fuera para las faltas de cooperación cuando tu hijo o tu hija no detienen ese comportamiento irrespetuoso. Después de señalar el comportamiento irrespetuoso con voz firme, adviértele que se impondrá un tiempo fuera si no se detiene. Si esto no funciona, haz cumplir ese tiempo de espera. No permitas que una conversación desagradable continúe, especialmente si esto es un adolescente. Es posible que él desee alejarse de la conversación en lugar de intentar imponer un tiempo fuera contra la oposición física. La clave es pronunciar el comportamiento como una falta de respeto y terminar la conversación en lugar de dejar que ésta se intensifique. Octavo, sé firme pero mantén la calma. La crianza confiada es casi siempre tranquila, clara, enfocada y asertiva en tiempos de conflicto. Noveno, combina la tolerancia cero con una visión a largo plazo. Desafía todos los comportamientos irrespetuosos sin excepción, porque esa es la única forma en que tu hijo comprenderá tus expectativas y el significado del comportamiento que deseas exigir. No esperes un cese inmediato de la rudeza o del mal comportamiento, sino una disminución constante hacia cero. Por último, décimo,
Si el problema es crónico y estas estrategias no funcionan, considera buscar terapia familiar para enfocarte en tus habilidades de crianza. Si tú y tu cónyuge o copadre no pueden ponerse de acuerdo sobre un estilo de crianza, considera obtener ayuda profesional. Ahora hablemos de ejemplos con niños pequeños. Supongamos que Laura es una pequeña niña que se acostumbró a que para pedir su desayuno simplemente baja al comedor y grita: quiero cereal o quiero papas o lo que ella desee, sin ser respetuosa con sus padres. A lo que sus padres simplemente corren a servirle lo que ella quiere o le dicen que esa no es forma, que deje de ser grosera, pero finalmente le dan lo que ella desea cuando ella empieza a hacer la rabieta. A veces se demoran en complacerla, pero siempre la complacen. En este ejemplo, ¿qué podríamos hacer para ayudar a esta niña Laura? Lo que podemos hacer es simplemente decirle que le vamos a servir únicamente cuando ella empiece a ser respetuosa. Esperamos y cuando ella lo vuelve a hacer el intento de pedirlo, de buena forma, se lo entregamos. De este modo no estamos reforzando un comportamiento negativo, que es lo que hacemos cuando ella se da cuenta que al momento de hacer una pataleta, de ser grosera, va a obtener lo que quiere. Otro ejemplo puede ser María, que pone problemas cada vez que va al supermercado a acompañar a hacer las compras a la mamá. La mamá le puede decir: vamos a ir de compras, pero si de nuevo haces pataletas, te traigo a la casa y durante una semana no vas a acompañarme a ir de compras. Lo importante en este segundo ejemplo es que tenemos que cumplir, porque si nuestro hijo se da cuenta que nosotros hacemos unas promesas o imponemos unas consecuencias las cuales no cumplimos, él se va a valer de eso y vamos a estar reforzando ese comportamiento negativo y cada vez va a ser más reiterativo.